Bueno, soy el mayor general José Adelino Ornella Ferreira, secretario del Consejo de Defensa de la Nación y viceministro de la gestión de gobierno, supervisión e inspección del despacho de la presidencia. Con el permiso de ustedes me voy a quitar el tapabocas, el cual lo debemos utilizar, mantener el distanciamiento social, quedarse en casa, lavarse las manos. Bueno, quiero inicialmente dar el agradecimiento de la invitación que me hicieron acá en el IAESEN, pero para hablarle a ustedes, pues, de algo que es importante que conozcamos. Algo muy importante, como es lo que ocurrió el 3 de mayo. Y para eso voy a tener una agenda. Inicialmente, vamos a hablar lo que es el CyberCop USA, vamos a hablar qué es el PMC, que es la empresa. Después vamos a hacer vamos a hablar de los elementos principales de ese contrato, que bueno, no lo deberíamos llamar contrato, porque al final es un adefesio, y le voy a explicar más adelante por qué. Vamos a hablar de lo que representaba la operación Gedeón, y vamos a ver el impacto de esa operación Gedeón en la seguridad de la nación, en los 7 ámbitos establecidos en la Constitución. Y por último, la gran unión cívico-militar y ahora policial de Venezuela. Inicialmente podemos decir que bueno, hicieron un contrato, se firmó un contrato. El señor Juan Guaidó firmó un contrato que a la larga fue un acuerdo para unos servicios de defensa. Para un servicio de defensa, imagínense. ¿Para qué? Para eliminar como primer objetivo primario a nuestro comandante en jefe Nicolás Maduro Moro y después a otras autoridades del gobierno. Y bueno, puede autoproclamarse o crear un pseudo gobierno en su momento. Pero ¿qué se hizo en el momento? ¿Qué se hizo? Bueno, se contrató una empresa. Aquí podemos ver la privatización de la guerra. Privatización de la guerra. ¿Qué es la privatización de la guerra? Bueno, yo imperio, no quiero verme mis Fuerzas Armadas involucradas en una intervención militar. Y bueno, crearon empresas. Y en este caso, CyberCop. CyberCop es una empresa de servicio de defensa, que lo que ellos llaman PNC, Private Military Company, una compañía privada militar. Imagínense. Es sumamente grave lo que ocurrió. ¿En qué consiste esta empresa? Bueno, en un contrato de mercenarios, que lo llaman entre comillas contratistas, para no llamarlos mercenarios, contratistas, en los cual, para que esa Fuerza Armada que quiere intervenir no salga a la palestra, y bueno, fue una empresa la que intervino. Bueno, imagínense que entre 1994, compañeros, camaradas, hasta el 2002, el Pentágono firmó más de 3.000 contratos por un monto de $300.000 millones. Bueno, esa empresa está legalmente constituida. Yo siempre digo que con el contrato que hicieron, legalizar algo ilegal. Legalizar algo ilegal. Imagínense. El monto de ese contrato, imagínense, el contrato fue de $212.900.000. Inicialmente dieron $50 millones. O sea, uno se puede observar el contrato. En el anexo tiene 42 hojas y lo invito para que lo lean. Y tiene la fianza, tiene hasta una prórroga. Imagínense, la prórroga es 495 días, o sea, 16 meses y algo. O sea, el contrato todavía está vigente.
Vea lo grave de esta situación. El contrato todavía está vigente. El contrato todavía no se ha extinguido, a pesar del fracaso de la operación Gedeón. Es un contrato de exterminio, un contrato de exterminio público. Es una carta de defunción de un país. De ahí lo grave de esto. Y por eso es que estamos aquí hablando. Por lo que implica hacer algo, tratar de legalizar algo ilegal. Yo digo, legalizar algo que es ilegal. ¿Qué trajo como consecuencia esto? Bueno, una violación del andamiaje jurídico, conceptual y prodimensional de nuestro Estado venezolano, de los tratados y convenios internacionales. Los tratados internacionales, el derecho internacional lo destruyeron. La autodeterminación de los estados, la no injerencia extranjera, la soberanía e independencia. ¿Y qué artículos de la Constitución de nuestro país intentaron violar con ese contrato? Lamentablemente por un personaje y que venezolano, que eso es lo más grave, porque lo que es un traidor a la patria. Bueno, violaron 3 artículos importantes de la Constitución y bueno, ustedes deben revisar la Constitución, porque el país y la vida internacional debe estar basada sobre las leyes. Si no es una selva, el que más pueda, el que más tenga poder. Esto es un contrato social interno de los venezolanos y hay otros en el derecho internacional con cada uno de los estados. Bueno, hay 3 artículos, que es el artículo 138, el artículo 25 y el artículo 43 de nuestra Constitución. Bueno, por ejemplo, el 138 establece que toda autoridad usurpada es ineficaz y todos los actos son nulos. El artículo 25 dice o señala que todo acto que viole o menoscabe los derechos fundamentales consagrados en la Constitución, como el derecho a la vida. Es un contrato que quería eliminar al comandante jefe, a un presidente de un Estado soberano. Es totalmente nulo. Y el artículo 43, que dice que el derecho a la vida es inviolable y que no hay ninguna ley que pueda establecer la pena de muerte y mucho menos una autoridad aplicar la pena de muerte. Bueno, ustedes pueden darse cuenta de ese contrato, que algunos dicen no debería llamarse contrato, pero es un contrato porque lleva todas las características de un contrato como tal, pero un contrato que está incumpliendo lo legal. O sea, tratar de eliminar al presidente de un estado es legal. Imagínense también el financiamiento que tenía este contrato o este grupo de la Operación Gedeón. Era un financiamiento con el narcotráfico. Vean ese gráfico, ¿no? ¿Cuál fue el impacto de la Operación Gedeón a la seguridad de la nación? ¿Cuál es el impacto? Porque impacta en los 7 ámbitos. En el ámbito social, en el ámbito político, en el ámbito cultural, en el ámbito económico, geográfico, ambiental y militar. Nosotros de la Secretaría General del Consejo de Defensa de la Nación estamos proponiendo 2 nuevos ámbitos. Es el ámbito comunicacional o mediático y el ámbito tecnológico. Eso se está llevando a la Asamblea Nacional Constituyente. Ahora bien, ¿qué dice? ¿Qué es lo que se querían ellos hacer? Era un plan de ocupación. Lo que querían hacer era un plan de ocupación. Primero, bueno, la destrucción de los espacios económicos. Querían destruir el Estado-Nación. El Estado-Nación, el caos. El caos, tenemos en esta mesa varias cosas acá. El vaso de agua, la gorra, la computadora. El caos es que tú limpies toda la mesa y comiences de cero. Bueno, eliminando todos los actores que están en ese momento.
Querían destruir los servicios públicos. Bueno, que lo están haciendo paralelamente a esa operación, porque al final están buscando la última doctrina del imperio, porque han aplicado todas las doctrinas posibles y no han podido con este pueblo valeroso. La última es la turbulencia social. La turbulencia social, que el pueblo, que es un pueblo consciente y paciente, bueno, pierde la paciencia, porque al final vamos para elecciones, para el voto, y el pueblo es consciente de lo que está ocurriendo, de lo que está pasando. En ese contrato querían decretar, imagínense esto, sumamente grave, decretar que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, los hombres de uniforme, y no solamente somos los militares, somos la milicia bolivariana, es el pueblo en armas uniformado, es todo venezolano, toda venezolana en este país. Querían decretarlo como hostil y neutralizarlo. Querían designar a cualquier persona como terrorista, narcotraficante, y después iban a unificar la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con la Policía Nacional Bolivariana para hacer una fuerza de ocupación, instalar un gobierno de facto con el señor Juanito Alimaña. Eso es lo que querían hacer con esa operación. ¿Qué vino después? Bueno, la respuesta cívico-militar. Pero antes quería señalar que el artículo 322, volvemos a la lámina anterior, 322, nos señala en la Constitución que gracias al comandante Hugo Chávez, en el capítulo 7, colocó un capítulo para la seguridad de la nación, que es el 322. ¿Qué dice ese artículo? Para que todos sepan. Dice que el Estado es competencia esencial y responsabilidad del Estado la defensa integral de la nación. Pero es fundamental la defensa de la nación, todo venezolano y venezolana, personas naturales o jurídicas, de instituciones públicas y privadas. Y va más allá, compañeros, y va más allá, inclusive los extranjeros que estén en este espacio geográfico tienen el deber de defender la patria. De lo contrario, serán catalogados como traidores a la patria y las leyes tendrán que acusarlo por ese crimen. Alguien decía por ahí, no importa dónde nacimos, lo importante es dónde vivimos, y eso lo establece la Constitución. El artículo 326 no hablan de los 7 ámbitos, que ya le mencioné anteriormente, y habla de la corresponsabilidad del Estado con la sociedad. Bueno, hay una reforma, estamos solicitando una reforma de la palabra sociedad, que la satanizaron, y la palabra sociedad debe ser pueblo, suplantar la palabra sociedad por pueblo, y la ley constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que establece como componente la milicia bolivariana, y ahí vamos a ver la respuesta cívico-militar policial, establece que la milicia bolivariana es un componente más de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y es cuando nace, con la Constitución, nace la Unión Cívico-Militar, que hoy en día nosotros la colocamos o la manifestamos como Unión Cívico-Militar Policial. Y yo digo algo, no solamente debemos defender la patria no solamente hay que defenderla, es un deber de todos nosotros, es una obligación la defensa de la patria. Por eso que yo digo que este contrato, yo lo llamo como un contrato, yo lo señalo por acá, como un adefesio. Este contrato es un adefesio. Usted busca un diccionario, ¿qué significa adefesio? Y le dice que es algo extravagante, inclusive dice que es ridículo ese adefesio. Tratar de legalizar algo
que es ilegal. Legaliza algo que es ilegal. Y eso es sumamente grave, lo que ocurrió acá. Y yo voy a tomar en cuenta lo que decía nuestro comandante Hugo Chávez Frías, en un pensamiento que él señalaba, un pensamiento del comandante Chávez, ¿no? Y él decía en ese momento que él quería profundizar los cambios en la nación para que Venezuela fuera inexpugnable, Venezuela fuera un país blindado y que cualquiera, nadie, absolutamente nadie, ni otro imperio o un imperio pudiese venir y cambiar el rumbo de la revolución bolivariana. Lo dijo el comandante Chávez en su momento y siempre lo digo. Y con la ley constitucional nos hemos dado cuenta de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y lo vimos en la acción cívico-militar policial, que es todo el pueblo a defender a su patria, porque en este país o son militares o somos milicianos, es la defensa. Y si algo se ha hecho, ha sido la conciencia patriótica que tiene todo venezolano y venezolana. Están tratando de destruir los servicios públicos como tal, la gasolina, los alimentos, hasta el cable de nuestra televisora, porque están buscando lo que es la última doctrina, que es la doctrina de la turbulencia social, para que el mismo pueblo haga un cambio no constitucional de sus autoridades. Y es importante que la gente esté clara, que este pueblo esté claro. En estos momentos de amenaza imperial que se encuentra Venezuela, es que nos vamos a dar cuenta que quién somos los verdaderos patriotas, hombres y mujeres, en lo más difícil. El comandante Chávez decía, ¿quién dijo que la revolución iba a ser fácil? ¿Quién dijo? No es fácil. Y si nosotros nos mantenemos unidos en unión cívico-militar policial, nos mantenemos unidos todos los venezolanos y venezolanas, vamos a seguir adelante. Este es mi mensaje final. Unidos todos. Y como el libertador Simón Bolívar lo señalaba, en Pativilca, cuando el libertador Simón Bolívar se encontraba en las peores adversidades. Bolívar estaba enfermo, desahuciado, y le preguntaron al libertador qué íbamos a hacer, y el libertador Simón Bolívar dijo, triunfar, triunfar. Entonces, mucho ánimo, mucha fortaleza, vamos a seguir adelante, tenemos que combatir esto, la pandemia, la cuarentena, muchas amenazas, pero con la ayuda de todos saldremos adelante. ¿Qué vamos a hacer? Triunfar, leales siempre, traidores nunca. Muchas gracias.